el señor y exatleta, arquero, Ferdinand Vega, quien estuvo compitiendo durante los Juegos Olímpicos de 1972, pero además de eso, ha sido una persona bien importante para el desarrollo de lo que ha sido la arquería en Puerto Rico, como parte del comité organizador de los Juegos Panamericanos de 1979. Así que hoy vamos a estar conversando con el señor Vega durante esta edición de Olimpismo para la Vida. Bueno, don Ferdinand, ¿cómo usted llega al deporte? Porque usted, como en la parte profesional, usted se dedicaba a lo que era la costura y las fábricas, ¿no? Sí, yo empecé en Nueva York, yo me crié en Nueva York, en el Bronx, y allá desde pequeño pues estaba con los amiguitos míos y los papás de los amigos míos, que eran deportistas todos ellos, y cazadores y pescadores y todo, entonces me crié en ese ambiente. Y, y el arco y la flecha pues lo aprendí con ellos. Ya a los 10 años ya yo estaba tirando flechas, y luego más allá en, en los años pues me dediqué a la pesca con arco y flecha también. Así, la pesca con arco y flecha. Sí, exacto, sí, la pesca con arco y flecha, y cuando me gradué de mecánica aviación en Nueva York en el 55, pues yo iba a la Fuerza Aérea y mi mamá le dio un ataque, un pánico, que iba para la guerra, que sí o qué, y dije, mami, ya no hay guerra en Corea, ya eso ha terminado. Me dice, pues vete para Puerto Rico 2 semanas, para que te relajes y qué sé yo qué, y lo otro. Y pues me vine para Puerto Rico en las navidades del 55. Y aquí pues Vino a Puerto Rico y se quedó en Puerto Rico. me quedé porque da la casualidad que el papá mío conocía a uno de los sargentos mayores de la Guardia Nacional Aérea, que eran compañeros de pesca. Y entonces por una noche pescando me lo presentó. Y le dijo que yo era mecánico de aviación, que si lo otro, que era bilingüe. ¿No? Entonces él dijo, ay María, pues ese es el hombre que necesitamos. Y yo dije, ¿cómo necesitamos para qué? Y dice, para la Guardia Nacional Aérea. Entonces ahí me empezaron a explicar y me enteré que habían aviones F-86 y Super Sabres. Y yo dije, pues eso es lo que yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Coge los exámenes, si los pasas, te metes. Y así fue que me quedé en Puerto Rico. Okay. Pero es interesante porque se viene de Nueva York, una ciudad donde pues allá el deporte no es propiamente la arquería, sino el béisbol, el baloncesto, el boxeo, cualquier otra disciplina, y usted se decidió por la arquería. Exacto, sí, es que así es la vida, uno... Es lo que a uno le gusta, no, sí, no es lo que hay en exacto, el momento. sí, nosotros jugábamos de todo allá, pero la arquería siempre me tenía intrigado por la disciplina que tiene y lo que uno desarrolla, la puntería y todas esas cosas, Y esa es muy puntería viene importante. también de parte que le ayudó posteriormente, ¿no? En términos de lo que es la Guardia Nacional. Exacto, sí, exacto. ¿Y cómo llega a la federación y a ser Bueno, atleta de alto rendimiento? aquí cuando llego, en el 55, conozco a don Germán Rica Hoff Estampayo, como usted lo sabe quién es, que él luego fue presidente de los Juegos Panamericanos y fue luego presidente del Comité Olímpico. Y fundador del albergue olímpico. Exacto, exacto. Y entonces, a través de él conozco a otras personas, entre ellos estaba don Ernesto Rivera de Hostos, el padre y fundador de Arquería en Puerto Rico. Okay. Y eso fue en el 55. Y de allá para acá, él me conoció, yo estaba en el Puente de Dos Hermanos, en Santurce, pescando con arco y flecha. Y él venía de tierra, bajando. Y me vio y se alineó para ir a hablar conmigo. Y ahí nos conocimos. Ahora, usted también fue parte de la delegación
que fue a los Juegos Olímpicos de Múnich, ¿no? Y especialmente en el deporte que estaba debutando en ese momento. Exacto. ¿Cómo fue ese debut o cómo clasificó o si fue por invitación que el comité organizador invitó a Puerto Rico y por ende usted fue como tirador? Bueno, los diferentes países tienen sus federaciones. Esas federaciones tienen que estar afiliadas a la Federación Internacional. Sí. Al desarrollarse las Olimpiadas, pues la invitación fue mundial. O sea, todo país con federación que estuviera afiliada a la Federación Internacional tenía derecho a competir para ir. A competir. Pero sí. Usted clasificó, ¿no? Tuvo sí, que hacer una marca. Sí, hubo las eliminatorias, se llevaron 2 eliminatorias en Puerto Rico y yo gané las 2 eliminatorias. Con marca, ¿no? Porque se exigía sí. una Bueno, una en ese tiempo no había marcas todavía. Okay. Eso hoy en día sí, para minimizar la cantidad de gente que vaya. Claro. O sea, que tiene que ir los mejores de cada país. Exacto. Pero eso de cierto tiempo para acá. Anteriormente, las competencias internacionales, tanto mundiales como olimpiadas, pues era todo el que cualificara. Ahora, los Juegos Olímpicos de Múnich fue marcada por una situación de terrorismo que sucedió. Sí. En ese momento, digo, y cada atleta que va a unos Juegos Olímpicos va con el ánimo y la perspectiva de participar y sacar lo mejor de uno, ¿no? En términos competitivos. Por enfrentarse a una situación como la que se enfrentó no solamente usted, sino todos los atletas que estuvieron en ese momento en esos Juegos, ¿qué recuerdo le trae ahora, que básicamente son casi ya 48 años, ¿no? Desde que sucedió esa situación? ¿Dónde estaba usted? Siempre se dice, siempre se acuerda donde uno está. Yo recuerdo, sí, lo recuerdo bien hasta ahora. Yo estaba en los cuarteles de Johnny Williams y Bud Foulkes. Bud Foulkes era el coach de Estados Unidos. Y Johnny Williams era uno de los competidores de Estados Unidos, que eventualmente él ganó la medalla de oro. Sí, en arquería. En arquería. Okay. Entonces, precisamente, yo estaba utilizando la luz verde que don Germán Ricohoff me dio de yo moverme y tomar notas y todo, y aprender todo lo que pudiera para mejorar el deporte en Puerto Rico. Esa noche estábamos en los cuarteles de ellos estaban bregando con el equipo mío, el arco que usé allí, y las flechas y todo, me las enderezaron, que estaban un poco dobladitas, entonces los otros. Entonces me dieron mucho o sea, que te información. Ayudando a preparar para sí, exacto, sí. Y fue una cuestión que deportivamente, la vergüenza deportiva, va mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. Aquí soy yo de Puerto Rico, ellos de Estados Unidos, que están a nivel mío compitiendo, sin embargo, no lo pensaron 2 veces para darme la mano a mí. Okay. Exacto. Y en términos de la situación del ataque terrorista que hubo en ese momento, bueno, cuando los palestinos pues asesinaron varios atletas de Israel. Bueno, eso, hay muchas casualidades ahí. Esa misma noche estaba yo en los cuarteles de Bud Foulkes y Johnny Williams. Como a las 10:30 de la noche yo oigo un sonido, un disparo. Para mí era un disparo. Y yo le pregunto a ellos, y digo, hey, ¿oyeron eso? Y me dice, eso es a lo mejor algún atleta celebrando su victoria. Y yo dije, no, eso no me sonó como petardo ni nada, cuenta. Bueno, cuando terminamos y todo, como a las 11, pues recojo y me voy. Yo tengo que pasar por un pequeño callejón que había donde estaban ya los terroristas en los cuarteles de Israel, ubicados ahí ya. Entonces yo paso por ese callejón donde ya ellos están allí. Los cuarteles míos, donde yo dormía, estaban en el edificio al lado de ellos, en el mismo nivel de ellos.
Ok. O sea que pulgada por pulgada yo era el, el atleta más de Puerto Más Rico, cerca. más cerca a todos allí. Ok. Entonces, pues cuando estoy en la habitación, eh, me preparo para acostarme y esto y otro, y como a las 12:30 de la noche yo oigo otro sonido y, y miro por la ventana. Ese fue uno de los atletas de Israel que rompió una ventana con una silla, logró escaparse de los terroristas y embaló a correr por el pasillo que había entre los dos edificios y pidiendo ayuda, que sé yo, que sé yo, otro. Luego hubo una calma ahí, no sucedió nada inmediatamente. Y cuando a las 5 de la mañana, que ya yo estoy listo para irme entrenar. a reportarme a la delegación de Puerto Rico, para ir a desayunar, entonces ir a las prácticas, Rudy Torruella, que era el delegado de judo, viene corriendo por la escalera para abajo y dice, él me decía Fernando, yo soy Ferdinand, pero él me decía Fernando. Sí. Dice, Fernando. Y yo, ¿qué pasa? Y me dice, vámonos, estamos rodeados de terroristas. Y cuando en ese momento ya ¿verdad? Yo me puse a pensar lo que cogí la noche antes y eso. Y cuestión de minutos, vienen dos soldados alemanes bajando por el mismo bajo Rudy Torruella, con rifle en mano y todo, en alemán diciendo no, que nos tenemos que irle y que nos vayamos. Y entonces le digo a Rudy eso, le pregunto a Rudy y me dice, sí, vámonos, que nos están diciendo que nos vayamos. Nos llevaron el tráfico era subterráneo en la villa. La villa flotaba sobre el tráfico. Ah, sí. Ah, ok. Sí, O sea, que era todo el tráfico era debajo debajo. de la villa. Por encima uno caminaba como si nada. No se imaginaba que debajo había el tráfico, corriendo. calles, avenidas y todo eso. Entonces nos metieron en un jeep eh, en los bajos De la villa. de la villa y nos llevaron en ese jeep por la calle central hasta el edificio de la delegación de Puerto Rico, y en el camino vimos convoys, troces de soldados alemanes sentados en atención con sus rifles y todo, como esperando una orden. Y entonces nos llevaron al cuartel de Puerto Rico y se metieron al ascensor con nosotros, subimos al 5.º piso. Y cuando abre la puerta, yo oigo a don Germán diciendo, mi arquero, que me saquen ese hombre de ahí. Y yo que salgo del elevador. Fue una experiencia única. ¿Y qué tal el resto de la delegación? ¿Cómo se sentía en ese momento? Don Germán y todos los demás. Bueno, había mucha preocupación. Mucha preocupación. Don Germán rápidamente comunicó, hizo un comunicado de prensa para Puerto Rico para que los familiares y todo el mundo estuvieran tranquilos, que todos los atletas de Puerto Rico estaban bien y a salvo, sin ningún problema. Ahora, es curioso el hecho de que, a pesar de todo lo que sucedió en ese momento, ¿no? Eso fue un momento trágico, ¿no? Pudieron competir, ¿no? Al otro día continuó la competencia. Bueno, ¿Cómo pudo usted mantener ese equilibrio mental y poder tirar, ¿no? Sí. Competir al otro día. Al otro día se paralizó todo. Se paralizó todo, claro. Que fue cuando fue el 5 de septiembre que el Congreso Internacional se reunió y estaba todo el mundo en espera en la villa, caminando así, estaba allí para abajo. Yo tenía una cita con los Leones de Múnich para ese tiempo, entonces Héctor Cardona, que en paz descanse, me acompañó, porque él me preguntó que para dónde yo iba, le dije, me dijo que él era León de Caparra, que lo llevaran conmigo. Okay. Entonces don Germán eventualmente le dio permiso a él y fuimos, salimos
O sea, que esa en el actividad caso de los nosotros, leones, sí, te ayudó a, exacto, sí, sí, reflexionar y poder continuar con la competencia. exacto, sí. ¿Y cómo usted salió en esa competencia? ¿Cómo terminó en la competencia? Yo terminé último, Tema último, ok. último, Pero logró establecer una marca nacional, ¿no? pero don Germán y el presidente de la federación me pusieron una meta de 950. Yo lo más alto que había tirado 950 había sido, puntos para... exacto, sí. Ok, En las eliminatorias yo lo más alto que tiré fue 881. ok. Pues luego el presidente y don Germán Enrique Hoff me pusieron 950, que si tiraba 950, que ellos iban a estar satisfechos conmigo. ¿Cuánto tiró? Tiré 982 y 972. 962. Wow. O sea, que superó la marca que Sí, esperaba. superé Y al mi mismo propia tiempo se marca estableció por una más marca nacional. de 200 puntos, más entonces luego verificando las competencias internacionales anteriormente de Puerto Rico, en el 69, en Valley Forge, el arquero, uno de los arqueros de Puerto Rico, había establecido una marca para Puerto Rico y en Múnich yo se la rompí y establecí una marca nueva internacional para Puerto Rico. Y con eso, pues, y la luz verde que me dieron para yo moverme y eso, mis resultados fueron el resultado de esa luz verde que me dio don Germán para yo aprender y buscar para mejorar el deporte y todo. Y de hecho fue parte en el sentido de que fue hasta intérprete de algunas delegaciones, ¿no? Que no sabían mucho inglés Sí, y al exacto. mismo tiempo urgió para que también en los Panamericanos del 79 debutara la arquería. Sí, a mí me tocó como atleta hacer varias cosas que no es usual para los atletas. Hasta ahora yo no sé de que haya algún atleta puertorriqueño que compitiendo haya tenido que atender su congreso internacional. Okay. Y en el caso mío fue que don Germán había nombrado a cierta persona. Esa persona me veló cuando yo venía de práctica y me dijo, mira, ven acá, tengo que hablar contigo. Yo no sé nada de tu deporte, vete tú al Congreso Internacional que yo no voy para eso. Entonces, pues, yo le dije, mira, comprendo tu preocupación de que no sabes, pero lo normal es que tú vayas donde don Germán y le digas lo que me has dicho a mí y que don Germán tome la decisión. Yo no puedo tomar una decisión de yo ir a mi propio Congreso siendo atleta. Okay. Entonces, pues, don Germán eventualmente me llamó y me dijo, mira, yo no quiero tener problemas con este individuo, haz un favor, vete al Congreso y toma nota y qué sé yo qué, y salimos de eso. La cosa es que cuando llego allí, yo estaba como alterno, porque el primary era de George Elwick, de Estados Unidos, que tenía el primary de delegation para Puerto Rico. Entonces yo estaba como alternate. En ese momento, México, don Leandro Nakano, me pidió si yo podía servirle de intérprete a él, porque él no sabía expresar lo que quería en el Congreso. Entonces hablé con George Elwood y me dijo, sí, está bien, no hay problema. El tema de él era que quería expresarle al Congreso Internacional que incluyeran arco y flecha a nivel panamericano. Que los próximos panamericanos iban a ser en México, iban a ser los séptimos en 75. Y entonces el Congreso aprobó discutirlo en el 75 en México. Okay. Luego en el Congreso en México, eventualmente se aprobó, siendo Puerto Rico la primera sede para en los octavos Juegos Panamericanos, donde Alquería figuró por primera vez en la historia a nivel panamericano. O sea que es interesante porque usted estuvo en 2 debuts, o sea, tanto en el debut a nivel olímpico en Múnich
como en el debut a nivel panamericano, que fue luego en San Juan. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú con más o menos unos 10 años como arquero. Este, fue tremendo, tremendo. Aquí en Puerto Rico, nosotros eh, hicimos lo que pudimos porque eh, la delegación de nosotros para ese tiempo estaba creciendo, Okay. o sea, la federación estaba creciendo y todo, y eran los pocos los que habían. O sea, los que tirábamos teníamos que también trabajar para montar los campos, etcétera, y todo eso. Eh, De hecho, y hablando de los campos, me contó ahorita de que usted fue el que hizo el diseño para el campo de competencia, ¿no? O por lo menos estableció los planos, que de ahí entonces se hizo el campo sí, de arquería. sí, exacto. Don Germán Rickerhoff me pidió que le hiciera, que le consiguiera unos planos para, para preparar el terreno para los Juegos Panamericanos. Okay. Y yo lo hice y todo. Entonces, esos mismos planos, eventualmente, don Germán Rickerhoff me pidió que se los prestara para el albergue Para el olímpico. albergue olímpico posteriormente, ya cuando Exacto, hacer el campo de tiro de albergue. O sea que el del campo de tiro albergue. que hay ahora mismo en el albergue olímpico es parte de ese diseño inicial del Exacto, 79. exacto. Interesante. Ahora, pero antes de eso, usted fue, y entre otras cosas que hizo a nivel del Comité Olímpico y como atleta, también fue parte de, consiguió un auspiciador, ¿no? Para la delegación de los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Sí, sí, el trabajo mío en sí era en la industria de la En la aguja. industria de la aguja, exacto. Y Levi Strauss era cliente mío. En las reuniones del Comité Olímpico, donde los delegados se reunían y todo eso para discutir temas y cosas, se habló de la preocupación que tenían para la vestimenta de los Juegos, de los Juegos del Olímpicos. 76 en Montreal. Montreal, sí. En Montreal. Entonces, yo era delegado para ese tiempo y entonces yo le expresé a don Germán el contacto que yo tenía con Levi Strauss y decir otro, que si él me daba luz verde, yo podía traerle el tema a ellos, a ver cómo ellos reaccionaban a eso y luego rendirle un informe. Okay. Y me dijo, sí, 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 mete mano, desde ahora en adelante eres mi oficial de enlace. De enlace con Levi's para Con lograr Levi eso. Strauss. Y entonces yo me comuniqué con la gerencia de Levi Strauss y todo, y ellos lo vieron tremendo, porque le iba a servir a ellos también de promoción. de promoción internacional. Y luego entonces vuelvo al Comité Olímpico, le explico a don Germán que Levi's vio Con buenos ojos, con buenos ojos a apoyar la delegación ayudar al Comité Olímpico de Puerto Rico en esta gestión para los Juegos de Montreal. de Montreal del 76. Y ahí empezó todo. Entonces, pues, yo me encargué de cogerle las medidas a los atletas. A los atletas. De una forma muy particular. Tanto medidas estándar como medidas especiales. Especiales me refiero a las personas muy petit y a las personas demasiado altas. Por ejemplo, Teo Cruz, baloncesto, que en paz descanse. Las medidas estándar de Levi's no le servían a él. Okay. Así que había que cogerle medidas especiales a estos tipos de atletas, etcétera, todo. Y luego estar de aquí para allá, de allá para acá, con Levi Strauss hasta lograr el resultado final, que fue un éxito. Don Ferdinand, usted en esa época de la década del 70, ¿no? Enfrentó una situación en el sentido de que tenía varias empresas que lo querían auspiciar, pero don Germán le aconsejó que no, porque pues en ese momento vivíamos una situación donde si el atleta recibía $10, automáticamente era clasificado como profesional y no, le quitaba la parte de aficionado, o sea que no podía competir.
contrario a lo que hay ahora, ¿no? Donde los atletas sí pueden lograr tener auspiciadores y poder competir al mismo tiempo. ¿Cómo usted ve esas dos situaciones, ¿no? La década del 70, 80 versus lo que vivimos a partir del 2000 en adelante. Bueno, era una situación de conflicto mental de intereses, porque muchos atletas para el tiempo que no se permitía tener auspiciadores, porque como usted dice, lo clasificaban como profesional, entonces ahí perdía la oportunidad de representar al país, de representar al país o lo que fuera a nivel internacional. Aficionado, ¿verdad? Como aficionado, ¿verdad? Que es como se competía en ese tiempo. El atleta que se quedaba como atleta sabiendo que tenía esa oportunidad y no la cogía, pues era una decisión difícil, ¿no? difícil pero que la mayoría lo aceptaban. Son muy pocos los que aceptaban representar alguna empresa o algo y salirse del deporte. Sí. Pero hoy en día, pues, de cierto tiempo para acá eso ha cambiado y como usted dice, muchos atletas pues tienen sus auspiciadores. Y ha ayudado mucho, ¿no? Al desarrollo deportivo y a los atletas como tal. Bueno, sí. Porque le quita un poquito de peso también a la situación del Comité Olímpico. Exacto. Mire, por ejemplo, yo como atleta hablo por mí, no hablo por los demás. Para yo ir a Múnich, aunque cualifiqué en las eliminatorias, aunque gané las eliminatorias y fui el candidato que gané, yo tuve que pagar una suma para poder ir a Múnich. O sea, básicamente tuviste que pagar la participación. O sea, sí, a mí se me pidió una cantidad que yo no podía en ese tiempo. Y los jefes míos de la empresa que yo trabajaba, ellos pagaron para que yo pudiera ir a Múnich. ¿Y qué fue lo que pagaron? ¿El viaje, el pasaje, bueno, la estadía? no sé dónde se distribuyó el dinero, pero yo sé que la parte mía eran 500 pesos. $500. Okay. Y 500 pesos para ese tiempo era mucho. Era mucho. Para llegar al 72, 70. Sí, bueno, yo no tenía el dinero, yo no lo tenía. Casado con 2 hijas y todo, yo no podía. Y lo que uno ganaba para ese tiempo, pues no le daba para eso. ¿Cuál ha sido tal vez el mejor momento de usted como atleta o el peor momento, la peor experiencia que haya tenido durante esos 10 años como atleta de alto rendimiento? ¿O qué anécdotas se acuerda así que nos pueda compartir? Bueno, la de Múnich. La de Múnich es la que se mantiene fresca, sí, por lo que he visto. Se me mantiene. A mí me afectó muchísimo porque yo me crié en Nueva York. Okay. Y yo vivía al lado de una sinagoga. Y todos los sábados se oía el canto de los rabbis y todo cantando y todo. Los amigos míos de la escuela eran judíos la mayoría. Y en Múnich llegué a conocerlos, a los atletas. O sea, que eso lo marcó como persona, como atleta, sí, como individuo. Sí, fue bien triste, bien triste. Bueno, interesante por demás. O sea, la situación, le damos las gracias a don Ferdinand Vega por compartir esa experiencia con nosotros aquí en el programa Olimpismo para la Vida, y sobre todo por ser parte de los atletas de alto rendimiento en un momento
difícil, ¿no? Pero competitivos al mismo tiempo. Gracias.